de diseño que se puede trabajar muy fácilmente con modelos mixtos, que es el de parcelas divididas. Bueno, no sé si se acuerdan, en parcelas divididas, nosotros tenemos acá dos factores. Uno que le llamamos factor A, con sus niveles, y otro factor B con sus niveles. En este caso, lo que cambia es la manera de aleatorizar. Cuando nosotros tenemos un factorial, lo que hacemos es armar la combinación de los dos factores y definir los tratamientos y aleatorizarlos a todos de la misma manera. En cambio, hay situaciones en las cuales yo un factor lo aleatorizo primero y el otro lo aleatorizo dentro de eso, ¿no? Eso se da, por ejemplo, cuando uno tiene que... Bueno, ahora vamos a ver un ejemplo. Tenemos unas cosas que llaman parcelas grandes y otras que llaman subparcelas. Entonces, la aleatorización, como dije, se hace en dos etapas. Entonces vamos a tener una fuente adicional que es la que corresponde a la parcela principal. O sea, va a haber una variabilidad dentro de cada parcela principal y va a haber una variabilidad entre parcelas. Entonces, las parcelas principales, las parcelas divididas, perdón, pueden tener bloques y una de las cosas que nos está pasando es que en la misma parcela puede haber correlación. O sea, las parcelas que corresponden a una parcela entre ellas son más parecidas que entre parcelas. Entonces, esa estructura de correlación hay que tenerla en cuenta. Bueno, entonces vamos a ver un ejemplo. Este es un ejemplo que está en R y hay que invocar este paquete que se llama más y tiene este que es data, se llama data odds, que es un ejemplo de avena, donde lo que hacen es trabajar con 3 variedades de avena a las cuales se les pone 4 niveles de fertilización en un diseño en parcelas divididas. Entonces, las parcelas principales son las variedades. O sea, agarraron al maquinista y el maquinista dijo, yo no te voy a andar haciendo parcelita por parcelita, te aleatorizo las variedades y chao. Y después, entonces, dentro de las subparcelas se aplicaron los fertilizantes. Entonces, el diseño que quedó es este, ¿no? Lo que había eran bloques. O sea, esto era el campo, tenía un nivel de pendiente, entonces se consideraron 6 bloques y cada una de estas es una parcela que corresponde, no, perdón, esta es la parcela, la que es amarilla, ¿no? Que corresponde a una variedad y después dentro de la parcela principal están las subparcelas que corresponden a los niveles de fertilizante. ¿Bien hasta acá? Sí. ¿Sí? Bueno. Sí. Entonces ahora el modelo que veníamos usando hasta ahora se le agregan algunos términos más, porque tenemos el efecto, bueno, la media general, después el efecto de bloque, el efecto de la variedad, el efecto de la parcela, perdón, el error de la parcela principal, o sea, la variedad dentro de cada bloque, tenemos el efecto del fertilizante y la interacción que puede haber entre la variedad y el fertilizante, y el error. Entonces, fíjense que tenemos dos fuentes de error, ¿no? Esta que habíamos dicho que es la variedad dentro de cada bloque o lo de la parcela principal. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Bueno, las hipótesis que se plantean en las parcelas divididas son semejantes a las que se hacen factorial. Primero uno siempre prueba a ver si hay interacción entre el factor que está en la parcela principal y en la subparcela, y si la interacción que no es significativa, uno puede trabajar sobre los factores de manera independiente. Bueno, entonces en este ejemplito empezamos a hacer estos grafiquitos. Bueno, entonces vamos a abrir el comando de R. Y este se llama ejemplo parcelas divididas. Bueno, entonces necesitamos estas librerías. Y fíjense que al abrir esta librería ya voy a borrar todo lo anterior. Este es un ejemplo donde los datos están en R, ¿no? Yo lo puedo pedir, le pido los nombres y fíjense, para saber lo que es, acuérdense que si yo le pongo el signo de pregunta delante del nombre del archivo,
se me abre esto que es la descripción. Entonces me dice que la letra B, ven que yo les pedí los nombres, corresponde a los bloques. La B larga. La B corta son las 3 variedades, la N son los niveles de nitrógeno y la I son los rendimientos. Bueno, y este es un libro de Ripley, ¿no? Pueden buscarlo, el ejemplo está ahí. Bueno, entonces lo que podemos hacer es utilizar también este gráfico que lo que está haciendo es mostrándonos, estas serían las parcelas principales, ¿no? Las 3 variedades, Golden Rain, Marvelous y Victoria, y estos son los niveles de fertilizante, ¿no? A 0, 0,2, está en onzas, está en una unidad de inglés, pero una de las cosas que uno puede llegar a ver acá, ¿no? Es que no hay interacción, porque esperemos que no sea significativa, o sea que a medida que yo fui agregando fertilizante, siempre se comportó de la misma manera. O sea, podría ser que alguna variedad que le pongo mucho fertilizante, no sé, se va en verde, se va en biomasa y no rinde mucho. Bueno, pero eso igual después lo vamos a probar. Entonces, ¿cómo tendríamos que ajustar el modelo? Entonces acá, la variedad y el nitrógeno son efectos fijos. Y lo que es aleatorio es la variedad dentro de cada bloque. Entonces, al poner esto como efectos así, aleatorios, directamente me estoy ahorrando de hacer, porque cuando yo hago como efecto fijo, que le voy cambiando los cocientes, en realidad lo que estoy considerando es que hay distintas fuentes de error. Bueno, entonces acá esa variabilidad la estoy mandando directamente como un efecto aleatorio. Y fíjense cómo es el anidamiento, ¿no? Las variedades estaban dentro de los bloques. Entonces yo le pido que haga la ANOVA, entonces fíjense, me dice que no hay interacción entre bloque y variedad y que sí hay diferencias significativas entre los niveles de nitrógeno y no hay diferencia en comportamiento en las distintas variedades. Que esto es lo que se ve acá, ¿no? O sea, evidentemente parecía que no hay una gran diferencia en rendimientos, no es significativa. La diferencia se daba cuando nosotros veíamos las variedades. Sí, bueno, perdón, Teresa, no hay interacción variedad por nitrógeno. Claro, no hay, mira, variedad por nitrógeno, el valor P da 0,9. Si hubiera interacción, entonces lo que tendríamos que hacer sería trabajar con las combinaciones de cada uno. Y la verdad que analizarlo de esta forma, en una época INTA hizo un convenio con la gente de CREA y habían armado un grupo que no sé si alguna vez ustedes escucharon, que se llamaba Chakras. Bueno, entonces ellos no solamente hacían split plot, o sea, como que después dentro de los fertilizantes tenían parcelas con riego y sin riego, y lo que les pasaba muchas veces es que perdían datos. Entonces, analizar eso como un modelo de efectos fijos era una complicación porque había que ir buscándolos y no todo. Entonces, si yo tengo lo que se llaman parcelas subdivididas, simplemente lo que hago es poner todos esos efectos como aleatorios acá, o sea, las distintas fuentes de error, y ya directamente las saco del modelo y detecto